Le doy la bienvenida a este espacio a Guillermo Cruz, a Memo Cruz, director de Quinto Poder. Mi querido Memo, nuevamente felicidades por el 4º aniversario y vaya nota que publican, vaya reportaje sobre esto que es escalofriante y que de alguna manera confirma lo que dice la gente de a pie, la gente que denuncia que las cosas están de la chingada entre las policías municipales, estatales y las autoridades a esos niveles. Te mando un abrazo, Memo. Buenas tardes, Vicente. Una vez más, muchas gracias por el espacio. También te agradezco mucho la felicitación. Y pues sí, este reportaje con el que pretendemos proyectar o reflejar lo que desgraciadamente sigue ocurriendo con las corporaciones policíacas, pues no es más que una evidencia de lo que tristemente sigue ocurriendo con los abusos, con las torturas y con muchas cosas que no nos damos cuenta hasta que vemos a una persona fallecida y que después se ve expresado en manifestaciones que después, en lugar de que exista empatía o sensibilidad de parte de los gobernantes, deriva en represión, como ocurrió en Jalisco, ¿no? Y si nos damos cuenta con el reportaje que publicamos, que es de la autoría de Verónica Ayala, una gran colaboradora de la que nos hicimos hace poco en Quinto Poder, un gran texto. Esto es un síntoma que, bueno, no es un síntoma, es un diagnóstico de cómo la situación no ha sido debidamente atendida por los legisladores. Seguimos, me parece, padeciendo una cuestión que se habla superficialmente por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox, pero nadie ha presentado una iniciativa de ley verdaderamente sustentada, complementaria, que aborde los asuntos de derechos humanos, y seguimos en las mismas, ¿no? Y estos testimonios que publicamos en el artículo son evidencia de ello, lo cual es muy lamentable. Memo, mientras tenemos casos como el de Giovanni en Jalisco, el de Alexander, este muchachito de 16 años al que le disparan y lo matan los policías acá en Oaxaca, me preocupa mucho lo que leo en este reportaje. Dice que la tortura es una realidad en México, mientras que informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Tortura emitidos en los últimos años y análisis del World Justice Project han señalado la tortura como una práctica generalizada en corporaciones de seguridad en México. La encuesta nacional de población privada de libertad, que es aplicada en centros penitenciarios del país, ha confirmado su uso en el sistema de procuración de justicia. Los resultados de esta encuesta publicados en 2017 arrojan que el 63.8%, o sea, entre 6 y 7 de cada 10 detenidos, sufrió violencia física durante el arresto y el 75.6% padeció violencia psicológica. El 49.4% fueron incomunicados al estar ante el Ministerio Público, el 39.4% recibió patadas o puñetazos y más del 23% fue golpeado con algún objeto o sufrió lesiones por aplastamiento, entre otros actos de violencia. Pues duro, no, y no podemos decir, no lo podemos atribuir todavía a la autoridad bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Son cosas que se vienen arrastrando por años. Sí, me parece que lo que tiene que hacer, y me parece que es urgente el actual gobierno, es ponerse de acuerdo ya en la Comisión de Justicia y de Seguridad de San Lázaro, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, para implementar o para presentar una iniciativa de reforma policial ya, ¿no? Si bien el reportaje también habla de cómo han disminuido las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina. Eso no los exime, porque a lo que tendremos que aspirar como sociedad es a que no haya ningún abuso ni de la Marina, ni del Ejército, ni de los cuerpos policíacos locales, estatales, ni ministeriales, ¿no? Hay otro dato que es abrumador, que indica que
como tú lo mencionabas, el 49.4% fueron incomunicados al estar ante el Ministerio Público. Eso indica que, hablando en el caso de la tortura, muchas de las personas que están en la cárcel pudieron haber sido obligadas a rendir una declaración o a declararse como culpables y que están purgando condenas por las cuales no son responsables, ¿no? Entonces, evidentemente estos datos son los más actualizados, pero lo que tendría que ocurrir es que, a pesar de que estemos en un momento crítico por la situación sanitaria, a pesar de que estemos en un momento crítico por la cuestión, por el impacto económico de la crisis sanitaria, tendría que haber, a raíz de estos brotes, digamos, o a raíz de estos de estas acciones ocurridas a raíz del, por ejemplo, del caso de Giovanni, y casos que seguirán ocurriendo aisladamente, pero que llamarán nuestra atención y que son motivo de indignación. Tiene que haber una reforma policial ya, Vicente, porque la Guardia Nacional no lo va a resolver todo, porque hay que recordar que las corporaciones policíacas, por los bajos salarios, por las circunstancias que enfrentan, por la falta de equipamiento, muchas veces están cooptadas por el crimen organizado, ¿no? Y aquí hay que separar dos temas. Uno, las condiciones en las que desempeñan su trabajo, y dos, este tema del que tanto se ha hablado y por el que se le ha criticado tanto al gobierno federal de la amnistía, que tiene que ver con los chivos expiatorios que están en la cárcel y que provocan sobrepoblación en los centros de reclusión, ¿no? Porque evidentemente esa amnistía aplica a todas estas personas que están encarceladas cuando se violentó su debido proceso, ¿no? Me parece que son dos temas, Memo, que tienen que abordarse con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, y sobre todo a partir de una reforma policial y una revisión al sistema jurídico o a la forma en la que se les siguió proceso para que estas violaciones paren ya, pero ya, ¿no? Y no eximo al actual gobierno, sino que tiene que haber un entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo. Así es. Oye, entre más leo el artículo, más escalofrío me da. Fíjate lo que están publicando, señoras y señores, en Quinto Poder. De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al pasado 30 de abril, el 16% del personal operativo de las instituciones de seguridad pública de estados y municipios, incluyendo altos mandos, no cuentan con exámenes de control de confianza aprobados vigentes. ¿En manos de quién está la supuesta seguridad de los de a pie, mi querido Memo? No, y te aporto un dato para que sigas con los escalofríos. Tamaulipas, el 63% de los policías no cumplen con el requisito. El 63% de los policías municipales. Imagínate quiénes son los que cuidan a los ciudadanos tamaulipecos. O sea, esta circunstancia es un reflejo de la desconfianza que tienen los ciudadanos en quienes deberían de depositar su confianza. Es lamentable. Ni lo básico entonces a nivel estatal y municipal. ¿Y de quién es responsabilidad? Porque yo escucho a muchos gobernadores y de los niveles de acá, de locales, que apuntan el dedo al gobierno federal y a esta estrategia que ha empezado a armar con la Guardia Nacional, pero pareciera que no asumen su responsabilidad en estos niveles, ¿no? Sí, me parece que, mira, hay un ejemplo muy claro y me parece que hay que señalarlo en su debida proporción. El presidente mismo ha señalado el caso de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato es uno de los estados, perdón, mejor evaluados en lo que tiene que ver con la certificación de los controles de confianza, en lo que tiene que ver con las corporaciones policíacas locales, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la atención a los delitos que le corresponde atender a las corporaciones policíacas locales, lo hace bien Guanajuato. El asunto se perturba
cuando se disparan los asuntos del fuero federal, ¿no? Que tiene que ver con la disputa que existe en Guanajuato, por ejemplo, con el caso del cártel de Santa Rosa de Lima, del famoso Marro, con la disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación que encabeza el Mencho, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ayudarle a la gente a entender que hay delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Me parece que quien está en una circunstancia doblemente peligrosa, para no usar un adjetivo inexacto, es Tamaulipas. Tamaulipas tiene un problema de crimen organizado y además tiene un problema de delitos del fuero común, ¿no? Y eso lo evidencia este dato de que el 63% de sus corporaciones policíacas, de sus elementos de las corporaciones policíacas municipales y estatales, no cuentan con o no han sido reevaluados con los exámenes de control de confianza. Es un asunto que ahí el gobernador Cabeza de Vaca no puede lavarse las manos. Es responsabilidad suya atender esa materia y no echarle la culpa a la federación. Pero sí pareciera, ¿no?, que en la confusión o en la falta de información que tiene el pueblo, pues a eso apelan el discurso para hacer ver que todos los temas de inseguridad o de violencia pues deben de enjaretársele al gobierno federal. Y qué bueno que haces esas distinciones. Sí, me parece que, mira, por ejemplo, después de Tamaulipas, los estados que peor están son Tlaxcala y Guerrero, ¿no? Y el estado que mejor está es Guanajuato. Es una combinación de factores en la que hay que ser muy claros. Los delitos del fuero común, los delitos del fuero federal, ¿no? Entonces, Guanajuato está bien en un apartado en el que le corresponde atenderlo. Y por el otro lado, en el del crimen organizado, es por eso que piden auxilio, ¿no?, a la federación, porque evidentemente el nivel de armas, el nivel de poder, pues con ese no pueden, ¿no? Y para eso necesitan inteligencia y demás. Guanajuato tiene una problemática además que está asociada a lo del huachicol, en el que en el gobierno anterior funcionarios de Pemex permitieron el huachicoleo, particularmente en la refinería de Salamanca. En Salamanca gobierna ahora una presidenta municipal y sobre todo no echarle la culpa ni a uno ni al otro, sino abonar a que trabajen en sinergia para que los problemas se resuelvan, porque eso es lo que nos debe de interesar a todos. El asunto es que cada gobernador debe ser responsable de vigilar a sus cuerpos policíacos, ¿no? Y no echarle la culpa de ello a la federación, porque aquí están los datos debidamente documentados, Vicente. Pues precisamente desde la politiquería es que le echan la culpa de todo al gobierno federal, porque saben que algunos de los estados pues más jodidos, en el caso de Tamaulipas, el caso de Guerrero, están gobernados por el PAN y el PRI respectivamente. No me quiero imaginar cómo está Michoacán, en donde gobierna el PRD, no me quiero imaginar otros lugares, pero creo que por ahí viene el golpe, ¿no? Que muchos de estos estados no se salvan de la quemadota y están gobernados por esa oposición que quiere venderle al mexicano sin esta información. Qué bueno que la están publicando ustedes en Quinto Poder, pues la idea de que el problema es el gobierno de López Obrador a nivel federal. Exactamente, y me parece que la audiencia debe de entender que, y en parte por eso nosotros nos hacemos llamar Quinto Poder, porque el Quinto Poder tiene que ver con que el Quinto Poder, el primer poder es el Ejecutivo, el segundo es el Legislativo, el tercero es el Judicial, al cuarto se le llamaba a la televisión o a la radio, y el Quinto Poder somos los que estamos en digital, las redes sociales, ¿no? Entonces, es por eso importante que la gente entienda que la información es poder y nosotros tenemos que estar informados, y es por eso que hacemos esta aportación, que la compartimos con ustedes y lo seguiremos haciendo. Y es importante que la gente diferencie entre lo que es los delitos de fuero común, los delitos del fuero federal. Los delitos del fuero federal le corresponde a la federación, los delitos del fuero común le corresponden a los estados. La evaluación de los policías
tanto locales como estatales, le corresponden a los estados y a los municipios, y de eso no se pueden lavar las manos. Y ahí están las cifras. Tamaulipas está pésimo, Guanajuato está muy bien, ambos son gobernados por el PAN, pero ambos tienen resultados muy distintos. La colaboración que existe entre Guanajuato, y pongo este ejemplo porque es el estado que registra los más altos índices de violencia asociada al crimen organizado, es buena y cada vez ha ido mejorando, ¿no? Pero la política no debe de intervenir para que exista un bienestar entre los ciudadanos, para que exista temor entre los ciudadanos, ¿no? Sí, y yo creo que es difícil para la gente definir fuero común y fuero federal en momentos en que las balaceras están a la orden del día, en que, que permea la violencia, la inseguridad, y pues no hay tiempo ni siquiera para reparar en si son fuero común, fuero federal. A eso me refiero, porque muchas personas de Guanajuato se están conectando al chat y dicen, por acá en Salamanca es un desmadre, ni los federales, ni los estatales, ni los municipales, pero a eso me refiero. Por eso quiero invitar a la gente, mi querido Memo, porque además es extenso el reportaje y está muy chingón. Mi reconocimiento a la colega. ¿Cómo se llama, me decías? Gracias. Verónica Ayala, la pueden seguir en su cuenta B Ayala MTI de Monterrey, B Ayala MTY. Gran reportaje y colabora con nosotros cada semana. Pues yo quiero invitar a la gente para que lea el reportaje, vea los números que son escalofriantes y puedan entender tal vez desde otra dimensión o con exactitud una bofetada de realidad el caso Giovanni, el caso Alexander, los casos más mediáticos de las últimas semanas, de los últimos meses. ¿Dónde encuentran la información, Memo Cruz? Antes de pasarte los datos del sitio, Vicente, sí quiero dejar muy en claro la posición tan preocupante que ocupa Jalisco en todos estos registros. Jalisco está muy mal parado en toda esta revisión que hicimos, y no es coincidencia que haya ocurrido lo del caso Giovanni. No es coincidencia. Jalisco está muy mal en todo esto, para que no se nos olvide que Enrique Alfaro, si bien había tenido una muy buena prensa, un muy buen posicionamiento, en el reportaje van a poder observar muy bien cómo Jalisco está muy mal posicionado en varios parámetros. El reportaje lo pueden ver en quinto-mediopoder.mx y en nuestras redes sociales en @quintopodermex, igualmente en Facebook, y en mi cuenta personal de Twitter en @memocrois. Pues sería bueno que el gobernador de Jalisco también le pegara una revisadita al documento, al reportaje de Quinto Poder, que de esta manera marcan el 4º aniversario con un reportaje de peso como el que nos están presentando el día de hoy. Y si tienes tiempo, pues te espero en la noche, mi querido Memo. Te mando un abrazote y nuestro reconocimiento. Aquí estamos siempre en solidaridad y reconociendo pues la gran labor desde la independencia de Quinto Poder. Con todo gusto, Vicente, nos vemos por la noche. Muchas gracias una vez más por el espacio. Saludos a toda tu audiencia, saludos a todo el equipo ahí en Ciudad de México, en Chicago, y aquí estamos dispuestos para compartir la información que con mucho esfuerzo y con mucha pasión trabajamos con todo el equipo de Quinto Poder. Gracias, mi querido Memo. Gracias. Es un abrazo. Honor tener esta sociedad informativa entre Sin Censura y Quinto Poder.